Antes de dar lectura, quisiera preguntar si hay alguien que nos visita por primera o segunda vez y está aquí con nosotros en este mediodía. ¿Puede levantar su mano? Son varios. Que el Señor les bendiga muchísimo. Nos alegramos que puedan estar con nosotros, disfrutando de la presencia del Señor. Hechos, capítulo 1, versículo 11. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El tema de hoy es Jesús volverá. Parece que nos está llegando el retorno a la sala. El tema de hoy, iglesia, es que Jesús volverá. ¡Aleluya! Y ha sido imposible desconectarme en estos últimos días del testimonio que varios pastores del país, que entre ustedes mismos han dado como señal honrosa de la vida de nuestro hermano Samuel, que este tema le apasionaba. La venida del Señor. Y esta verdad es tan potente en la vida de la iglesia que no es solo una doctrina más, sino que debe marcar nuestra cosmovisión cristiana. Esta doctrina debe permear desde los más chiquititos hasta los más grandes la forma en que tenemos de enfrentar nuestra vida. Es tan importante esta doctrina que marca una huella en toda nuestra forma de conducción y, en definitiva, resume el propósito de Dios. Juan 3:16, los estacioneros que estamos aquí presentes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el meollo del evangelio, del mensaje del reino. Reconocido pasaje que apunta y es el epicentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios envió a su Hijo? Es para que usted y yo tengamos vida eterna. ¿Por qué Dios estuvo dispuesto, como leímos en la mañana, a pedirle a Jesús que renunciase al derecho de ser llamado Hijo de Dios? Es para que la iglesia, usted y yo, podamos disfrutar de una eternidad junto a Dios. Quienes terminamos de estudiar Pentateuco la semana pasada, vimos que el trato de Dios con su pueblo permitió forjar el carácter a través de la ley, pero también a través de sus promesas, promesas que son fieles y verdaderas, promesas que Dios cumple. Y así como prometió a Abraham y la primera generación que atravesó el desierto no logró disfrutar de el reposo de Dios, en paralelo, este propósito y promesa encarnado en Jesús no solo tiene la finalidad de que la iglesia sea victoriosa en sus luchas, sino que tiene como propósito primordial y fundamental que así la iglesia pueda disfrutar del reposo de Dios con la eternidad junto a nuestro amado Señor y Salvador. Y a veces perdemos el foco, a veces los afanes de esta vida apagan la fe. A veces nos cuesta ver más allá de nuestras propias limitaciones porque nos perdemos en el trajín, en el quehacer y no nos damos cuenta que nuestro propósito en esta vida es ser fieles a Dios para alcanzar la promesa que Él nos ha hecho. Y esa promesa, queridos hermanos, es que tendremos vida eterna en Él y que Jesús vendrá por nosotros. Nuestro hermano Michel nos compartía una hermosa lectura
y que tenía como propósito fundamental no olvidar esta hermosa doctrina, la esencia por la cual estamos acá, la esencia por la cual hemos creído en el Señor, es porque un día estaremos con Él por siempre. Y por lo tanto debemos alentarnos unos a otros con estas palabras. Vendrá un día en que no tendremos más sufrimiento, porque estaremos por siempre con el Señor. Y eso debe ser nuestro motor. El propósito eterno de Dios para su iglesia no es en este mundo, sino que es allá, en los cielos, y conocer al amado de nuestro corazón, aquel que quiso morir por nosotros. Aleluya. Y la forma en que nosotros asimilemos esta doctrina, esta enseñanza, puede cambiar nuestra forma de conducirnos. Va a cambiar la forma en que le damos prioridad a nuestra vida. Aquellas cosas que atesoramos realmente van a determinar en la justa medida cómo esta palabra, cómo esta doctrina puede cambiar nuestra manera de pensar y así nuestra manera de actuar. La palabra del Señor nos enseña que este hito histórico único para la iglesia es llamado, es referido de distintas maneras. Y en el mundo cristiano, en el mundo pentecostal, se habla de 3 términos: rapto, arrebatamiento o segunda venida. ¿A qué nos tenemos que referir cuando pensamos en que el Señor viene por su iglesia? Bueno, señalar que la palabra rapto no está en la Biblia. Por definición, esta palabra ya tiene una connotación negativa e incluso delictual. Conocemos la figura, alguien que se lleva a otra persona a la fuerza, en contra de su voluntad. Entonces, bíblicamente no podemos denominar este gran evento, cuando el Señor venga por los suyos, como rapto, ¿ya? Lo correcto es referirnos al arrebatamiento. Y con el pastor Paul comentábamos algunas conversaciones que en este último tiempo el hermano Samuel compartía, y él estaba convencido de que debemos hablar entre nosotros como los que seremos arrebatados. Pero no arrebatados de enojo, de ira, y cuando decimos, uy, le vino un arrebatamiento, un arrebato de ira, no, sino como el pueblo de Dios que será arrebatado por el Señor. ¿Ustedes creen esto? Porque suena de ciencia ficción, pero saben, a los que están aquí por primera vez, aquellos nuevitos en la fe, si la palabra del Señor nos enseña que Jesús volverá por su iglesia, debemos creerlo. Así como en el Antiguo Testamento Dios se encargó de cumplir sus promesas, también este mismo Dios que no ha cambiado cumplirá esta promesa de venir por los suyos. Pero tenemos que considerar también que el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida. Y aquí usted puede decir, aquí me perdí. Porque tal vez Jesús ya vino una primera vez, que fue cuando anduvo entre nosotros, cuando Él desarrolló su ministerio, y la Biblia habla de una segunda venida. Pero esa segunda venida no es cuando el Señor venga por los suyos. De hecho, el arrebatamiento no va a tener ninguna relación con el pecado. Pero la segunda venida, cuando el Señor venga y ponga sus pies de nuevo en la tierra, va a ser una venida de juicio y de condenación. Así que permítanme alinearnos en cuanto a estos conceptos. Arrebatamiento es el episodio maravilloso prometido por el Señor que da cuenta que Él llevará su iglesia, seremos transformados en el aire, pero no antes que aquellos que ya han muerto. Ellos partirán primero
y nos encontraremos con ellos en las nubes, y este cuerpo débil, corruptible, se vestirá de incorrupción, seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire, en las nubes. La segunda venida es cuando concluya el gobierno milenial del Señor junto a la iglesia y venga acá a poner precisamente orden en este milenio. Y será algo de juicio, algo terrible. Yo espero que ninguno de nosotros anhele la segunda venida del Señor, porque escatológicamente o teológicamente tiene una connotación de juicio. Bueno, son episodios diferentes que van a tener lugar en tiempos distintos. Quiero destacar algunas características del arrebatamiento versus la segunda venida, para que notemos el matiz, para que captemos que sí son diferentes y no solo que tienen un cumplimiento en tiempos distintos, sino que propósitos distintos. Bueno, en el arrebatamiento, Jesús regresará para arrebatar a la iglesia antes de la gran tribulación. En la segunda venida, Jesús va a regresar a la tierra junto con la iglesia después de la gran tribulación para establecer su reino de 1000 años. Los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire, en el arrebatamiento, pero en la segunda venida los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. En el arrebatamiento, el traslado de los creyentes de la tierra al cielo va a ser como un acto de liberación. Y en la segunda venida, este acto va a incluir un juicio sobre los incrédulos. En el arrebatamiento será un evento secreto e instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos. Incluso puede que ni siquiera terminemos de realizar este culto. Y así será. Pero en la segunda venida será un evento visible para todos. Puede ocurrir en cualquier momento y la segunda venida del Señor no va a ocurrir hasta que ciertos eventos se desarrollen primero. Esta doctrina no solo es una doctrina paulina o del apóstol Pablo, sino que está en todo el Nuevo Testamento y tiene distintos nombres. Se le menciona, por ejemplo, como la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aparecerá por segunda vez, dice el autor a los Hebreos, pero sin relación con el pecado. También se refiere a este evento como esperar de los cielos a su Hijo. También Pablo insiste mucho en señalar que el Señor está cerca y esa cercanía es pensando en la inminencia de su retorno o del arrebatamiento. En Apocalipsis, Juan señala: he aquí, yo vengo pronto. Pablo en 1 Corintios va a decir: esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, enfocado en este episodio único para su iglesia. También Pedro va a señalar la promesa de su venida, una herencia eterna. También Pablo va a decir que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. También se refiere como la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La manifestación también se refiere a nuestra reunión con Él. Y lo que estudiamos Pentateuco vimos que cada vez que morían los líderes se decía: y fue reunido con los suyos. Qué hermoso este encuentro, todo lo que significa. Pablo, el teólogo por excelencia, el maestro por excelencia del Nuevo Testamento, 13 epístolas, mucho contenido doctrinal, destaca por su enseñanza precisamente en este sentido. Para él, la eternidad no era un acto futuro, sino que esa eternidad se debía evidenciar en el presente.
La venida del reino a nuestras vidas tiene un matiz, sí, con una promesa potente, pero la vida del reino ya ha comenzado y debemos vivirla como Dios, como Jesús lo ha enseñado. Por ejemplo, en la epístola a los Efesios vamos a encontrar que Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Habla de los cielos, habla de la eternidad, pero también esa realidad la traslada a nuestro presente, indicándonos que hemos sido bendecidos con una forma especial por el hecho de haber creído en el Señor. Los primeros 3 capítulos de Efesios yo le recomiendo que los lea con detención, porque nos señalan nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo. Y muy al estilo de Pablo, los últimos 3 capítulos de Efesios nos exhorta, pide cambios, nos desafía a vivir la vida de manera distinta, pero en función de lo que ya nos ha enseñado de quiénes somos. Bueno, en el presente, Pablo va a decir que Dios nos escogió para ser santos y esa realidad debemos vivirla. También nos va a señalar que Dios nos ha hecho sus hijos, hijos de Dios. También Dios nos ha hecho aceptos en Jesús y esa realidad debemos vivirla. Dios nos perdonó en Jesucristo. ¿Cuántos redimidos, perdonados hay acá? Alegres, hermano, porque ese gozo debemos evidenciarlo, debemos vivirlo y darlo a conocer. Pero también en este presente, en este hecho maravilloso de ser hijos de Dios, se nos ha dado el Espíritu Santo por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Qué maravillosa enseñanza de quiénes somos en el Señor. Pero también Pablo conecta esta realidad presente con nuestro futuro, con el futuro de la iglesia. Para Pablo era imposible disasociar lo que hoy vivimos con aquello que nos espera. O dicho de otra manera, nuestra vida debe conducirse en función a aquella promesa que Dios cumplirá, porque Él cumple sus promesas. ¿Y qué nos dice respecto a este futuro inmediato, cercano, palpable? Que en Jesús tenemos una herencia, que en Jesús tenemos algo de que aferrarnos, algo que no va a fallar. Y el Espíritu Santo es la garantía de nuestra maravillosa herencia. Lo que vemos aquí es una doctrina maravillosa que no está enfocada en un futuro, en algo fofo, en algo que no podemos medir ni cuantificar. No, comienza por nuestro presente, reafirma nuestra identidad y en base a eso nos va a exigir que vivamos de una manera distinta. Nuestro futuro está seguro porque está fundado en lo que Jesús ha hecho y el Espíritu Santo da garantía de lo que Jesús hizo y prometió verdaderamente cumplirá. Yo doy gloria al Señor por esta maravillosa enseñanza. Nunca es tarde, nunca es demasiado enseñar de la venida del Señor. Tal vez esta sea la última predicación que escuchemos respecto a este tema y Dios debe confrontar a varios de los que estamos en este lugar. Tal vez esta sea la última oportunidad en la que podamos tomar decisiones serias que nos permita consagrar nuestra vida a Dios. Porque este reino que ha venido a irrumpir nuestras vidas exige de usted y de mí que andemos conforme a lo que Dios espera. Y solos no vamos a poder. ¿Cuál debiera ser entonces nuestra manera de vivir ante esta realidad? ¿Cuál realidad? Que Jesús volverá. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud ante este hito para la iglesia? De que nuestra herencia está en los cielos,
donde la promesa que Dios ha hecho se cumplirá. Bueno, hay una manera de vivir que la palabra del Señor nos muestra. Y yo espero que hoy todos nosotros estemos dispuestos a que el Espíritu Santo nos hable, confronte nuestro corazón, en nuestras luchas, en nuestras debilidades, en nuestra manera de pensar, para que hoy lo que tenga que hacer Jesús, lo que tenga que hacer el Espíritu Santo en nosotros, pueda encontrar un corazón genuino, blando, dispuestos a recibir su palabra. En primer lugar, una de las maneras de esperar o de vivir correctamente esta realidad es que amemos su venida. No podemos buscar algo que no conocemos y no podemos amar a algo o a alguien a quien no conocemos. En las relaciones nosotros podemos comprobar esta realidad, que mientras más conocemos a alguien, más queremos estar con esa persona. Los maridos que están acá, las esposas que están acá, los hijos, los padres. Podemos reafirmar esta realidad en el sentido que mientras más conocemos a los nuestros, más los amamos. Y esta verdad debe marcar nuestra manera de vivir. Amemos esta esperanza maravillosa de que Jesús volverá por nosotros, por su iglesia. ¿Por qué? Porque este es un aspecto que va a distinguir a todo aquel que ama a Jesús, pero también que tiene el Espíritu Santo. Por el hecho de haber recibido al Señor Jesús, el Espíritu Santo ya mora en nosotros, ya está en nosotros. Y el Espíritu Santo debe provocar en nosotros de manera natural este deseo ferviente de estar con el Señor, amarlo con todas nuestras fuerzas. Recibimos al Espíritu Santo por haber creído en nuestro Señor Jesús. Y esa es una verdad que confirma que no depende de usted o de mí que amemos más o menos la venida del Señor, el arrebatamiento, esta gloriosa esperanza, sino que permitamos que el Santo Espíritu haga brotar este deseo natural de amar, estar con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, es el Espíritu Santo que nos sella y que da la garantía de que esa herencia redentora está esperando el momento en que Dios diga ahora. Está esperando el momento en que suene la trompeta. Y Pablo va a reafirmar, porque se va a tocar la trompeta. Y los que han pasado Pentateuco saben que cuando suena la trompeta, el pueblo de Dios es reunido con aquel que todo lo puede. Este Espíritu Santo, nuestro Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, será Él quien nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Jesús nos ha dicho. Y comenzamos este sermón haciendo eco de las palabras que Jesús dijo a sus discípulos antes de perderse de vista en el cielo. Jesús prometió que volvería por nosotros. Que el Espíritu Santo nos recuerde esta promesa y que marque nuestra manera de vivir todos los días. Otra manera de vivir esta realidad inminente de que Jesús volverá por nosotros es que tenemos que saber esperar. Hay formas y formas de esperar. Cuando llegamos a Pichidegua el fin de semana pasado y vimos este escenario que nos compartió Hernán y también nos compartió Michel, el hermano Juan Carlos con el carácter que tiene y bien realista, dijo, hoy no podemos hacer nada, así que vamos a dormir y mañana será otro día. Efectivamente, paró de llover. Un sol, hermanos, hermoso. Y claro, había una desesperación, pero están los autos ahí, se están llenando de barro. ¿Qué pasa si se hunden más? Bueno, ya no se puede hacer más.
Pero cuando uno espera de manera distinta, cuando nuestra espera está cargada, motivada, llena de esperanza, la forma en que disfrutamos la vida es distinta. ¿Cómo no tenemos que esperar? Por ejemplo, el mal ejemplo de la iglesia en Tesalónica, donde Pablo corrige una y otra vez a estos hermanos, que eran lindos hermanos, que amaban la venida del Señor como ninguna otra iglesia local. De hecho, Pablo los corrige, les dice, ya, si el Señor va a venir, pero por favor, trabajen pues. Es que va a venir. Sí, pero en esa espera dejan de predicar, dejan de trabajar para comer. Entonces, una sana manera de vivir es que nuestra espera debe ser productiva. Porque si perdemos el enfoque correcto, nos puede pasar que podemos comenzar a amar a este mundo y nos puede alejar del propósito que Dios tiene para los suyos. ¿Qué dice Pablo en su segunda epístola a Timoteo antes de morir? Justo antes de morir, dice, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. En Tesalónica, no solo los hermanos habían sido influenciados por una falsa doctrina que la venida del Señor ya había ocurrido y que estaban viviendo la gran tribulación, sino que comenzaron a amar el mundo. Comenzaron a albergar en su corazón otra esperanza. Y no pasó mucho tiempo en que ese fruto se dio a conocer y Demas, yo creo que muchos más, también amaron este mundo. Y Tesalónica en ese entonces, wow, pasaba de todo. No muy distinto a lo que hoy podemos ver. Entonces esta espera, este saber esperar, debe estar basado en mantenernos firmes en la fe, en amar al Señor y en servirle. ¿No le suena eso a Deuteronomio? Amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas para obedecerle y que esa obediencia se traduzca en un servicio genuino, sabiendo que el que prometió ha de volver por nosotros, sabiendo que aquel que hizo la promesa la cumplirá y encontraremos reposo para nuestras almas. Esta espera determina nuestra forma de vivir. Otra manera de vivir, otra manera de enfrentar esta realidad es precisamente saber vivirla. Y quienes conocimos al hermano Samuel, varios podemos decir que fue muy sabio, pero una persona no es sabia por cuanto sabe. Una persona es sabia producto de lo que aprende basado en la experiencia, y esa experiencia es la que comparte. Es muy distinto decirle a otro, mira, yo te aconsejo porque leí en un libro que efectivamente Dios trae consuelo y que provee como nadie lo puede hacer, a decir, yo he vivido como Dios consuela y provee. Esa experiencia, ese saber vivir, nosotros lo podemos alimentar permitiendo que el Señor irrumpa en nuestras vidas y nos muestre qué tan poderoso Él puede ser si creemos en Él. Aunque vivamos desiertos, aunque vivamos hoy día mismo, estemos sufriendo consecuencias tristes de habernos alejado de Dios, hay una esperanza en poder volvernos a Dios con todo nuestro corazón y disfrutar esto tan hermoso que solo Él puede hacer para los que creen en su nombre. Y hoy día es una oportunidad para volver a creer, para volver a aferrarnos al Señor. Pablo le va a decir a Timoteo, se citó mucho este versículo en los funerales, se citó hoy día también, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y qué implica esto para Pablo? ¿Por qué lo hizo de determinada manera, con tanta hidalguía? Porque él aprendió a luchar correctamente, a pelear con las armas legítimas de la fe, no utilizando otras formas para intentar alcanzar una victoria. Es decir,
Él guardó la fe en forma correcta. Su creencia determinó una manera correcta de vivir, y esa correcta manera de vivir evidenció en quién creía, y eso es fe. Nuestra manera de pensar es tan impregnada por la forma de pensar del Señor que es imposible ver esta vida como este mundo tiene que verla, sino que esta vida la vemos distinta porque Jesús está con nosotros. Peleemos, luchemos de manera correcta, terminemos la carrera de manera legítima, como Dios espera de nosotros. Y no solo disfrutaremos de este reposo eterno, sino que glorificaremos el nombre del Señor. Pero también implica otra verdad, otra realidad que tenemos que saber vencer. Y seguramente la pregunta que hoy podemos hacernos cada uno de nosotros en nuestras realidades es cómo podemos resistir ante tanta adversidad. Si por todos lados es como que nos oprimen, si por todos lados es como que se hace más difícil esta vida cristiana. No sé si le pasa igual que a mí, pero mientras más creo estar cerca del Señor, vienen más luchas, cuesta más. El fin de semana hubo una tremenda victoria en los jóvenes, donde permitieron que Dios rompiera toda cadena y diese libertad en áreas donde no habían experimentado victorias. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos luchar correctamente si a veces no tenemos las fuerzas? ¿Cómo podemos mantenernos firmes si a veces nos cuesta vivir esta vida en victoria? Bueno, yo doy tantas gracias por la palabra del Señor, que ella es la que nos guía, la que nos motiva, y es el Espíritu Santo quien nos va a recordar todo lo que Jesús ha dicho y ha enseñado. ¿Y saben por qué destaco este último punto? Donde se nos presenta algo maravilloso, y tal vez eso tan maravilloso es tan lejano, es como que cuesta abrazarlo, es como que es una utopía. ¿Cómo lo puedo vivir? ¿Cómo puedo vivir una vida plena sabiendo que sufro tanto, que me siento tan solo, que no encuentro propósito o no hay esperanza? La palabra del Señor hoy quiere traer consuelo, pero ¿saben en base a qué? No solo a decir que todo puede pasar, no solo con una esperanza ambigua, mañana puede ser mejor. ¿Saben lo que realmente traerá consuelo a nuestras vidas? Es escondernos en que Jesús volverá por nosotros. Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Aférrate a esta promesa que Dios no va a quebrantar. Si lo estás pasando mal, que esta esperanza gloriosa sea tu soporte. ¿Por qué? Porque a esa fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. En medio de la adversidad, querida iglesia, echemos mano al recurso más maravilloso que Jesús ha prometido, que Él volverá por nosotros, que Él volverá por su iglesia. Pablo lo vuelve a decir: atesoren para sí un buen fundamento para lo porvenir. ¿Cuál es ese tesoro? La esperanza del retorno glorioso de nuestro Señor para sus hijos. Pablo va a volver a decir a Timoteo: guarda el mandamiento sin mácula, sin mancha, sin reprensión, hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el arrebatamiento, la venida del Señor,
Nuestra reunión con Él debe ser para la iglesia el motor que mueva todo. Debe ser para cada uno de nosotros la esperanza que nos permita enfrentar la vida con todos sus matices, con toda la soledad, con todo el quebranto. No es una falsa esperanza, no es un sentido de escapismo como algunos nos critican. Oh, ustedes los pentecostales esperan que el Señor venga para escapar de este mundo. No es escapar de una realidad, es comprender que aquel que prometió cumplirá y un día estaremos por siempre y siempre con quien quiso amarnos y morir por nosotros. Es compartir la eternidad con Dios. La venida del Señor, el arrebatamiento, esta gloriosa esperanza debe cambiar nuestra manera de enfrentar nuestras dificultades. Todo pasa a ser secundario. Todo vuelve a ordenarse. Pablo se despide de Timoteo con este hermoso versículo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia. Pablo utiliza aquí una figura hermosa, que él veía lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Los Juegos Olímpicos, cómo se preparaban, cómo un ganador, recibía como premio una corona de laureles que se marchitaba. Y esa corona, ¿saben quién la debía entregar? Al ganador, aquel que peleaba de manera correcta, de manera legítima, aquel que terminaba la carrera en primer lugar. La entregaba al emperador. Y muchos emperadores, desde el año 20 antes de Cristo hasta el 90, 95, en el periodo en que Juan escribe, donde Domiciano arrasó con los cristianos, exigían para sí ser reconocidos como dioses, exigían culto como divinidades. Y Pablo está diciendo, esta corona, este reconocimiento, no me la va a dar el emperador, sino que la va a dar nuestro Señor Jesús, quien conoce nuestra realidad, nuestras limitaciones, quien conoce lo que cuesta vencer esta vida, pero también conoce a quienes quieren creer en Él y esforzarse en Él. Y no solo a Él, sino que a este juez que es justo, que no olvida y que está dispuesto a perdonarnos, a abrazarnos una y otra vez, la dará a todos a quienes amen su venida. Por eso hoy tenemos que volver a casa distintos. Si hemos de proyectarnos, proyectémonos en cómo servir de mejor manera, porque el Señor viene pronto. Si hemos de luchar juntos como matrimonios, hagámoslo sabiendo que el Señor viene pronto y no podemos perder tiempo. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? Con la inminencia de que Jesús viene por nosotros, y eso le debe dar un sentido de urgencia a la forma en que vivimos la vida. Esta corona de justicia no es el último fin. Nuestra meta no es solo librarnos de un castigo eterno, aunque la palabra nos enseña eso, pero muchas veces nosotros nos arrepentimos por miedo a... Muchas veces nosotros dejamos de hacer cosas para que no nos castiguen. Bueno, nuestra meta no debe ser esa. Nuestra meta debe ser amar tanto a Dios que queramos estar por siempre con Él. Nuestra meta tampoco debe ser pensar llegar al cielo. Pablo define como meta, basado en Efesios 4, 11 y 12, que cada uno de nosotros seamos perfeccionados hasta llegar a la plenitud de la medida de un varón perfecto, y ese es Cristo Jesús. Nuestra meta es llegar a ser como el Señor. El premio es llegar al cielo.
Pero no es todo el premio. Y miren, con mucho respeto a quienes han experimentado la partida de sus seres queridos, nuestra meta no debe ser llegar al cielo para encontrarnos con nuestros seres queridos. Muchas veces cuando consolamos a quienes tienen una pérdida profunda, decimos, sí, pronto estaremos por siempre con ellos. Nuestro verdadero premio es el Señor. Es aquel que un día quiso venir y morir por nuestras vidas. Sí, es verdad, tendremos una corona. Sí, es verdad, llegaremos al cielo donde no habrá más dolor, más quebranto, más enfermedad. Sí, también es verdad, veremos a nuestros seres queridos. Pero la mayor coronación de todo esto es el Señor Jesucristo, que estará por siempre y siempre y siempre junto a su iglesia, a nosotros. Por eso, queridos hermanos, amemos la venida del Señor, y que ese amar no sea solo de un sentimiento, sino que ese amar se traduzca en amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, para poder obedecerle, para poder servirle, porque el día de nuestra redención está muy cercano. Pónganse en pie, por favor.